Bueno, buen día a todos. Le agradezco a las autoridades, a la dirección por haberme invitado a esta ponencia. Hablar del trauma, sobre todo el trauma múltiple, pues abarca varios temas, ¿no? Uno más importante es traumatismo craneoencefálico, está el trauma del tórax y choque hipovolémico, etc. Entonces, esto lo quise hacer lo más resumido, sobre todo porque los que están aquí en primer contacto, sean internos, médicos generales o especialistas, pues siempre nos vamos a enfrentar a esto. Este es mi escenario, donde parte de si el paciente vive o muere. ¿Ok? Entonces, voy a presentar, soy el doctor Cisel Vidal Olar y orgullosamente egresado de la Escuela Médico. ¿Me ayuda para la persona? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta plática? Definir trauma múltiple, antitrauma, abordaje del paciente con trauma múltiple, identificar las lesiones letales y la reanimación de este paciente. Bueno, ¿qué es trauma? Hay varias definiciones, pero una que utilizaba yo en la escuela de urgencias, que fue bueno. Trauma se define como toda herida o lesión secundario a un intercambio de energía o la alteración de la estructura de la función. ¿Qué significa esto? Si alguien se golpea en la pared y no le pasa nada, pues simplemente es una contusión. O sea, me cae de 3 metros de altura, no responde, entonces estamos sospechando que el paciente tiene un traumatismo de cráneo que probablemente alteró tejido óseo y parénquima cerebral. Entonces, el trauma puede ser secundario de intercambio de energía. ¿Cuál es el mecánica, energía eléctrica, radiante, etcétera, ¿no? Y bueno, enfocándonos al tema que es el trauma múltiple, pues es aquel paciente que presenta lesiones en dos o más sistemas de origen traumático, pero de las cuales al menos una de ellas puede comprometer la vida. Aquí tenemos tres principios. En cuanto nos llega el paciente al área de choque, primero hay que tratar la situación que pone en riesgo la vida. Hay un tratamiento definitivo, que es toda la estabilización, y algo muy importante, si tenemos al paciente, pues, inconsciente, está chocado, pues no vamos a ir a interrogarlo, señor, ¿cuántas veces come el día? ¿Tiene ganas de cáncer? Obviamente eso, por el momento, no es importante, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en que el paciente que nos llega al área de choque, verán que a lo largo de la ponencia, pues vamos a hablar del ABCDE, pero este ABCDE no va a ir conforme va la plática, que va a durar casi 40 minutos. El ABCDE se hace a veces se hace en un minuto, 2 minutos. Yo ya tengo el paciente intubado, ya lo comprobé. Entonces, todo esto que vamos a ver en la ponencia se hace en menos de 10 minutos. ¿Ok? Entonces, es una evaluación rápida de las lesiones. Así como la escala de coma del brazo, la puedo hacer en menos de un minuto. Ya sé si lo voy a incubar o no al paciente. En cuanto hago esta evaluación rápida, porque todo es clínica, ¿eh? Paciente que llega aquí a la de choque es clínica. Aquí no va a necesitar ni tomografía, ni placa de tórax, simplemente es la clínica y el conocimiento. Establecemos el tratamiento que salve la vida del paciente. Ahora bien, llega, lo evaluamos. ¿Cómo está? Damos el tratamiento de lesiones que pongan en riesgo la vida, lo estabilizamos y coordinamos el tratamiento definitivo, quirúrgico, etc., ¿no? Ahora, algo que me gusta cuando llega un paciente de trauma es interrogar al personal para mí. La cinemática del chisme lo llamaría, pero no. Es importante saber y preguntarle al paciente qué pasó, cómo le encontraron, porque con base en eso yo sabré cuál es el pronóstico del paciente, así como lo vieron con el doctor Sacato del ictus, el traumatismo craneoencefálico tiene que ver por el tiempo, así como lo dijo él, el tiempo de cerebro, 3 minutos empieza el metabolismo en el organismo, y obviamente el cerebro necesita de oxígeno, ¿ok? Entonces, fíjense, si nos llega un paciente, ¿de qué mueren principalmente? De forma inmediata, puede ser al minuto o a la hora, el 50%. Atropellan aquí en la carretera por Vaca,
no hay señal de que pasa un carro, alguien le llama a la ambulancia, pasó 1 hora, 2 horas, pues, nada más llega semáforo, ¿no? Temprana, primeras 4 horas, fallece el 30% y las tareas 2 a 5 semanas, 20%, pero eso ya puede ser por secuela. A lo mejor alguna alteración del traumatismo craneoencefálico que hizo una heredación, volver a respirar, etc. Entonces, factores importantes que van a impactar en el paciente. Sobre todo, voy a empezar con la gravedad. Un ejemplo, un paciente que ha desarrollado en su bicicleta con un vehículo automotor es diferente que lo atropelle un Volkswagen a que lo atropelle un camión de carga. Y la velocidad a la que vaya el camión, dependiendo, no de la gravedad, pero que viene. Factores del huésped: si ese paciente era diabético, hipertenso, mal controlado, y parte de ya tiene fractura de cráneo, tórax y una extremidad, pues la mortalidad de ese paciente va aumentando. El tiempo transcurrido: el paciente se accidentó a las 11 de la mañana y llega aquí al área de urgencia a las 4 de la tarde, con un glaso de 3 puntos sin intubación. Entonces, va mal. Pero algo que es muy importante, pero que va a repercutir en la evolución del paciente, independientemente de esto, es la calidad de la atención y del personal que está capacitado para atender a este paciente. ¿Sí? Porque yo podría tener el área de choque equipada con la tecnología punta, pero si el personal que está en el área de primer contacto no está capacitado, entonces, pues no va a funcionar nada. Hablando del mecanismo de trauma, vamos a tener dos tipos: trauma cerrado, abierto. El cerrado puede ser por un accidente de vehículo, puede ser un vehículo automotor, un sedán sin cinturón de seguridad, una colisión, yo choco por la parte de atrás de un vehículo, corté mi tórax en el volante. Entonces, ¿qué va a pasar? Un trauma cerrado de tórax. Una caída, cae alguien de 3 metros, pero cae de lado, del punto lateral izquierdo, no se golpea la cabeza, pero de pronto ve de la nada que se empieza a poner pálido, tenso, taquicárdico, y resulta que a la exploración ven que la pelvis crepita, y una tomografía después, y hay como unos 4 litros de sangre. Y eso hay un trauma cerrado. Violencia, ¿qué puede pasar ahí? Alguien lo golpea al paciente tal vez con un bat en el cráneo, y pues es un trauma cerrado, no hay nada de expresión. O que lo atropellen, es un trauma del abdomen, ¿verdad? Llega aquí a urgencias, ¿no? El paciente no se le ve más que un raspón, vámonos, se va. Y el paciente saliendo cae en paro, ¿no? Por un trauma cerrado de abdomen. Y hablando del trauma abierto, tenemos la herida por proyectil de arma de fuego o por un instrumento insoportante. Es muy importante porque cuando llega el paciente a urgencias, siempre preguntamos: oye, ¿con qué te asaltaron? El maleante se da ideas. A lo mejor no tiene para un cuchillo, agarra una navaja, un pedazo de metal, saca filo y con eso mierda. ¿Sí? Entonces puede ser irregular la superficie de ese instrumento. Ahora, siempre pregunto: ¿quién te apuñaló? ¿Un hombre o una mujer? Y eso es por discriminar en las violencias. ¿Por qué? El hombre tiende a apuñalar hacia arriba y la mujer tiende a apuñalar hacia abajo. Dependiendo vamos a poner, dependiendo de la cinemática del trauma, no es lo mismo que yo tenga a alguien frente a mí y lo apuñale en el abdomen y haga esto, porque entonces va a ser el biclón y va a salir. Pero si una mujer agarra y la apuñala al paciente en la espalda, pues lo que puede pasar ahí, yo pensando, sería un neumotórax o un hemotórax, ¿no? Entonces ya en mi mente ya está pensando en qué está sucediendo con ese paciente. Ahora, algo que siempre les digo a los médicos de urgencias, se reniegan a esto: mecanismo del trauma. Siempre preguntar: ¿en qué ibas? ¿Carro o moto? ¿Por qué? Esta tablita, fíjense nada más: tipo de colisión, impacto frontal, la mortalidad pasa del 50 al 60%. Impacto lateral, 20 a 35% de mortalidad. Impacto posterior, 3 a 5%, cuando nos pegan por atrás. El impacto frontal, ¿de qué me interesa? Bueno, esto es importante. ¿Por qué?
Yo le pregunto al paramédico, ¿qué carro traes? No, pues iba en un Matiz. Supongo, no trae bolsas de aire, de entrada, ¿no? Entonces, oye, ¿qué pasó? No, pues el volante lo tenía enterrado en el tórax. Conforme al del volante y traía cinturón de seguridad. No, la verdad no vimos, pero el parabrisas tenía una imagen de ojo de pollo, estaba estrellado. Muy bien. Oye, ¿y cuánto tardó en salir? No, pues tardaron 40 minutos en extraerlo del vehículo. Con eso yo ya estoy pensando, con lo que me dijo el paramédico, que esto es un trauma de alta energía. Nada más por ese interrogatorio. No tuve que ir a la escena del accidente y nada. Entonces, impacto lateral. No, pues estaba quedó, la puerta quedó sumida casi 40 centímetros. ¿Qué lo colisionó? Del lado de un camión. Entonces yo ya estoy pensando, que le pegó de lado, un trauma de pelvis, un trauma cerrado de tórax. Entonces ya viene el paciente. Impacto posterior. Doc, es que le pegaron bien leve al vehículo, pero el paciente viene inconsciente y crepita y tiene edema en el cuello. Ese tipo tiene una lesión cervical hasta no demostrar el contrario. Interesante también es en qué vía iba. Lo mismo que yo me aquí en el camión Xochimilco, una vía de baja velocidad, yo le quiero meter, voy a correr más, a que me vaya en la autopista del Sol, que le puedo meter 240 y pues no voy a vivir para rentar. A partir, en un vehículo, a partir de 60 kilómetros por hora, el accidente que tienen ya se considera trauma de alta energía. Y en una motocicleta, a partir de 30 kilómetros por hora, ya es trauma de alta energía, considerando que formamos parte de la capacidad de la motocicleta. Independientemente si es de esas motocicletas metálicas, a una Harley Davidson o una Ducati. Ahora, ¿por qué es importante esto de la hora? Porque supone que los primeros 60 minutos van a ser pues el pronóstico de lo que va a suceder con nuestro paciente. Si estuviéramos en un primer mundo, en un minuto llaman a la emergencia, ¿sabe qué? Hay un paciente tirado aquí en la calle, acaba de chocar. Ok, de 5 a 7 minutos hay ambulancias aéreas, todo lo que tengan ahí, llega la ambulancia al lugar, 3 a 7 minutos, es un tiempo para estabilizar al paciente siempre y cuando en las condiciones como vaya a ser el accidente. 5 a 10 minutos, llega el traslado a la unidad médica, lo suben a la ambulancia, un traslado aéreo y listo, afectado al paciente, bien. Y en 35 minutos ya está atendido en la unidad médica. Entonces, esto sí es posible, porque ya lo he hecho aquí yo. Menos de una hora el paciente está aquí con nosotros y se estabiliza. Pero no siempre es así. Yo quisiera que todos llegaran de inmediato cuando se accidentaron. Quiero que tomen y vean esto que les estoy poniendo ahorita, porque fue un caso clínico, y de ahí voy a desencadenarme todo lo que es el abordaje del paciente de trauma. ¿Okay? Los tiempos. Acorde a esto, desde que le mandan a la directora la notita donde un paciente vino, ir al hospital, TA, bla, 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 yo veo el mensaje y ya estoy pensando, ya sé que hay. Entonces yo ya me preparé y le digo a mi equipo de enfermería, hey, preparen la cama tal y una un ventilador, porque el paciente se va a intubar. Mi triage, pues ya lo hice, ya. De entrada con un solo mensaje, estoy listo. Para hacer mi revisión primaria es rapidísimo. Mi grado, ¿me han visto? Ah, ya, vamos. Y de ahí empezamos la reanimación, pero mientras estoy valorando el plazo, ya están mis enfermeras analizando las días y preguntando qué solución, doctor. Y yo, esta, y prepárate porque va para la tomografía. Y ya está el paciente listo para eso. Después, ya que fue la tomografía, etcétera, lo tenemos pensado, hago una revisión secundaria, pido algunos estudios auxiliares y pasa la UCI. Si vamos de acuerdo en esto, ¿todo bien? Bueno, entonces, cuando es el abordaje prehospitalario, pues tiene que intervenir todo el traslado inmediato, la inmovilización, sobre todo, porque a veces parece que solamente es un taxi la ambulancia. Viene el paciente con grafos de 5 puntos, accidentado, sin inmovilización, sin intubación y sangrando, ¿no? Y pues la vía aérea, pues el paciente tiene todo. Entonces llega aquí, ¿qué hacemos nosotros? Ya que a nivel hospitalario,
ya está mi equipo, 2 urgenciólogos, médicos generales, ya está el laboratorio listo y ya tengo los medicamentos que voy a probablemente necesitar, más opresores, etc. Y obviamente en el área de un trauma, choque, ¿no? Ahora, el triage es importante porque, por ejemplo, ya me pasó que luego llegan 2 pacientes que se accidentan en la moto, pero no porque vengan 2 accidentados en la moto, ya va a ser que los 2 tienen graves. Entonces yo hago mi triage de forma inmediata. Pueden ser víctimas múltiples o masivas, una caída de un edificio, cuando fue el terremoto, etcétera, o un accidente de tráfico que sea como una carambola. Entonces, yo priorizo la atención. A ver, este paciente trae un grado de 3 puntos y el otro nada más trae una fractura de tibia expuesta, pero está en grado de 15 puntos y en una percusión. Entonces, él, secundario, le doy prioridad al que tiene deterioro neurológico. Y a él es en que me voy a enfocar al inmediato. No dejando a un lado al otro paciente, ¿no? A veces las fracturas de fémur cerradas te pueden dar un embolismo brazo, el paciente viene tranquilamente respirando y de pronto hizo un CIRAS y ya tenemos 2 pacientes. Pequeños detalles, pero no saben. Bueno, escalas. Escalas. Hay muchas escalas, pero una breve, porque el trauma es muy amplio. Índice prehospitalario, ejecución arterial histórica. Ya conocimos que me dan el mensajito, vemos cómo está la TA, por cada signo o el valor. Vamos a dar un puntaje, la frecuencia cardíaca, la respiración, si es superficial, si es necesidad de intubación, y el estado de alerta. Entonces, ya pensando en un paciente agitado, podría orientarme a que probablemente el paciente tenga mucho dolor o se está deteriorando a nivel 0 a 3 puntos, trauma leve, mayor de 4, que ya pensamos que es un paciente con trauma grave. Ahora, ahí viene esto. Este es un caso que no es nada que haya pasado. Masculino de 48 años de edad, el cual es trasladado por ambulancia particular con mal protocolo hospitalario. Inicia padecimiento actual 45 minutos previos a su llegada al centro de urgencia. Esto pasa. A referido personal paramédico se encontró en vía pública sobre el pavimento en vía de alta velocidad. Ojo, claro, es alta velocidad. Periférico. Se encontraba en decúbito dorsal, sangrado facial con sonidos incomprensibles. Plazo de 10 puntos, relajación de esfínteres, se desconoce el resto de cinemática. Fue lo único que dijo el paramédico. Está bien. Me traen con unas gasitas en la cara, en fin. Se traslada con oxígeno por mascarilla de reservorio en camilla de ambulancia y se recibe en área de choque con plazo de 3 puntos. Miren cómo cayó. TEA 70-40, cardíaca 145, satura al 78% y tiene 35 grados. Los puntos rojos llaman la atención, ¿no? Ya con eso digo, pues aquí va a haber acción. Pues llego y digo, bueno, a ver, por los 30 toda la cara, rápido el interno va y le pongo una gasometría a la primera, a la primera, y me da esta gasometría, y la veo, ok, pH 7.3, mal, CO2 de 14, estaba bien CO2, pero bueno, vamos a ver, lactato de 11, oye, ¿qué está pasando aquí? Y un déficit de base del 19%. Ah, caray, ya hay varias cositas que me llaman la atención, sobre todo por el déficit de base y el lactato. Y de pronto digo, ve, descubren en la cara al paciente, ¿qué tiene? Ok, pequeño detalle, pero pues los paramédicos pensaban que con puro oxígeno, pues sí va a llegar al paciente, ¿no? Híjole, pues aquí es donde empieza el trauma. Ya, y ya esto se pone la cosa seria, ¿no? Esta paciente tiene un trauma facial y un traumatismo craneoencefálico hasta no descartar, ¿cómo se llama? No descartar otra cosa y también en su punto puede tener algo a nivel cero. Yo creo, porque mira, tiene equimosis a nivel supraclavicular. Entonces, estoy pensando mal, ¿eh? Y bueno, pues sí, no se puso el casco porque se iba a descartar. Como el gorro. Entonces, empieza la evaluación primaria. Identificar la situación que amenaza la vida. ¿Qué le va a pasar a su tipo?
pues no va a poder respirar. Tengo que asegurar bien y mi tratamiento es entonces empieza mi evaluación primaria A, B, C, D, E. Esto lo vimos allá para todas las pediatrías, ¿de acuerdo? Me gustó uno de ellos. A, vía aérea, protección de la columna cervical siempre. B, una buena respiración y ventilación, la circulación con control de hemorragias, contra el déficit neurológico y la exposición, control de ambiente. Asegurar al paciente, porque a veces solamente lo vemos de arriba, no lo volteamos, resulta que atrás hay una herida o una herida penetrante en tórax, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto se hace en menos de 2 minutos. Todo eso, ¿eh? Es rápido. No crean que, a ver, 2 minutos, incluso llego a la no, no es así, esto es rápido. Entonces, yo a veces llego con el paciente y me lo veo, señor, ¿cómo está? Buen día. Bien. Pues tranquilo, mis coronarias descansan, entonces se dan cuenta, no me fui A, B, D, A, N, D, respira, bien, D, no lo repito. Por un descontrol diabético, una hipoglucemia, exacto. ¿Ok? Entonces solamente es preguntarme ni 10 segundos, ¿cómo está? Señor, bien, 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 ok, se acabó. Más se dan cuenta. Y después, pues llegan los pacientes, no, doctor, es que viene saturando 78%. El paciente está así en la camilla. ¡Ey, espérense! Siempre les digo, a veces no es necesario hacer gran cosa ni tener mucho conocimiento. Simplemente es la posición del paciente, hacer una hiperextensión y que ventilen. Si creen que tiene algo en cavidad oral, un cuerpo extraño, abren la vía oral, hacen una hiperextensión, abren y sacan lo que tienen. Se acabó. Y con esto mejoran la respiración del paciente. Alineación de la diaria de columna y listo. Nada más. Simplemente. Pero bueno, esas cosas, ¿no? El paciente a lo mejor se accidentó, abrió la boca, un vidrio, un resorte, no sé por qué. Tiene una fractura facial y mandibular, ruptura de la laringe, a lo mejor esto es una lesión cervical, entonces, pues aquí ya estoy pensando, a veces esa vía aérea va a ser un poquito difícil, ¿no? Y bueno, lo que les digo, vieron la imagen del joven que tiene una herida por encima de las clavículas, entonces a veces no precisamente van a traer hemorragia cervical. Entonces siempre hay que sospechar de trauma cervical hasta no demostrarlo. ¿Vemos esta placa? ¿Alguna vez? Pues siempre en nuestro camino como médicos, siempre tomamos lo mejor de todos los tiempos, ¿no? Y me acuerdo que me decía un doctor, dedícale 40 segundos a una placa o 1 minuto, porque vas a encontrar cosas. Ustedes ven esta placa así, a simple vista, y dicen, no tiene nada, quítale el collarín. Pero de pronto, mira nomás aquí. Y el paciente se queja de que le duelen los brazos, que ya no siente las piernas, pero pues no sabe nada de la placa, total, no pasó nada. Le quita el collarín y de pronto, el paciente ya ni respira. Aquí vemos las lesiones, bueno, este es un ejemplo nada. No pasa ninguna. Vía aérea. Ante cualquier duda sobre la capacidad del paciente de mantener su integridad de la vía aérea, bueno, si hay que es un paciente que está sangrando vía aérea, o está irritado, tiene dolor, no esperemos más, hay que dar el manejo avanzado. Ahora, no todos estamos capacitados para el manejo de situación, pero para eso hay varias opciones. ¿No? Hasta un niño de 6 años o de 10 años puede hacer esto. Entonces, quiero asegurar que la lengua no le esté provocando una dificultad para respirar. Ponemos una cámara a la ¿no? No es suficiente. Oye, ¿sabe qué? Yo no sé intubar. Este día del carro rojo, hay una mascarilla ahí que seca el que el paciente, la pones, la metes, como es gel, hace un sello y ventilas al paciente. Se acabó. Oiga, pero es que no hay. Bueno, ok. Dale a pulso con la bolsa mascarilla, no se vuelve. Y llega el especialista, por favor. No, es que estoy tratando de intubar, llevo un intento, no visualizo bien. No, llevo 2 intentos, no visualizo la vía aérea. No, llevo el tercer intento. Entonces esto ya se convierte en una vía aérea difícil. Si a partir del segundo intento, aún siendo
un especialista capacitado no pueden intubar,